En una noche fría y lluviosa de las calles empedradas de Madrid, donde el viento aullaba como un lamento olvidado entre los edificios antiguos, Ferida, una perra callejera de pelaje marrón descolorido por el tiempo y el hambre, vagaba con pasos lentos y tambaleantes en busca de un refugio que la protegiera de la inclemencia del clima. Sus ojos, tristes como las hojas marchitas del otoño que se acumulaban en las aceras, reflejaban un alma herida por años de abandono y rechazo. Ferida no era una perra cualquiera. Había nacido en un rincón humilde de un barrio periférico, donde una familia la había recogido como un capricho temporal, un juguete vivo para los niños que pronto se cansaron de su presencia. Recordaba vagamente aquellos días iniciales, cuando su pelaje era suave y brillante, y las caricias humanas eran frecuentes, aunque superficiales. Pero la vida había cambiado drásticamente cuando la familia enfrentó dificultades económicas. La mudanza a un apartamento más pequeño no incluía espacio para un animal, y así, sin más, la ataron a un poste en la calle, prometiendo volver por ella, una promesa que nunca se cumplió. Desde entonces, Ferida había aprendido a sobrevivir en el duro mundo de las calles, rebuscando en contenedores de basura, esquivando patadas de transeúntes apresurados y compitiendo con otros perros errantes por un mendrugo de pan endurecido o un hueso roído. Cada paso que daba esa noche era un testimonio de su resiliencia, pero también de su sufrimiento acumulado. Su cuerpo delgado, casi esquelético, estaba marcado por cicatrices profundas, una en el flanco izquierdo, recuerdo de una pelea feroz con un perro más grande por un territorio de comida, otra en la pata trasera, de un encuentro con un ciclista distraído que la rozó sin detenerse. El pelaje, que alguna vez había sido un manto protector, ahora estaba apelmazado por la mugre y la lluvia, revelando parches de piel irritada y llena de pulgas que la atormentaban con picazón constante. Ferida no guardaba rencor hacia los humanos, su corazón puro, forjado en la inocencia canina, aún anhelaba una mirada amable, una mano que se extendiera no para golpear, sino para acariciar. En las noches solitarias, soñaba con un hogar cálido, con el olor a comida casera y el sonido de risas, pero la realidad la despertaba siempre con el rugido de los autos o el aullido de sus compañeros de infortunio. Esa noche en particular, el destino parecía conspirar en su contra con mayor crueldad. El cielo descargaba una tormenta implacable, con gotas gruesas que golpeaban el asfalto como balas de agua fría, empapando todo a su paso. Ferida se había refugiado momentáneamente bajo un toldo roto de una tienda cerrada, pero el hambre la impulsó a salir, a aventurarse en la oscuridad en busca de algo comestible. Las calles de Madrid, usualmente bulliciosas durante el día con turistas y locales, ahora parecían un laberinto desierto, iluminado solo por las farolas amarillentas que proyectaban sombras alargadas y siniestras. Ella trotaba con cautela, olfateando el aire cargado de olores a comida lejana, el aroma tentador de un restaurante cercano, donde los humanos disfrutaban de platos calientes mientras ella se conformaba con las sobras arrojadas al suelo. Pero al cruzar una intersección mal iluminada, el horror se desató sin previo aviso. Un conductor imprudente, quizás distraído por su teléfono o apurado por llegar a casa, dobló la esquina a toda velocidad en su auto negro reluciente. El impacto fue brutal, un choque sordo que resonó en la noche como un trueno cercano. Ferida sintió un dolor cegador cuando el parachoques la golpeó de lleno en el costado, lanzándola varios metros por el aire antes de que su cuerpo golpeara el asfalto húmedo con un tut doloroso. El auto ni siquiera redujo la velocidad, aceleró hacia la oscuridad, dejando atrás solo el eco de sus neumáticos chirriando y un rastro de humo del escape. Ferida yacía allí, inmóvil al principio, con el mundo girando a su alrededor en un torbellino de confusión y agonía. Su pata delantera derecha colgaba inerte, rota en un ángulo antinatural, y una herida profunda se abría en su costado, sangrando profusamente, tiñendo el charco de lluvia a su alrededor de un rojo oscuro que se diluía lentamente. El dolor era insoportable, como un fuego ardiente que se extendía desde la herida hasta cada nervio de su cuerpo, haciendo que sus músculos se contrajeran en espasmos involuntarios. Gimiendo bajito, un sonido lastimero que se perdía en el ruido de la tormenta, Ferida intentó levantarse, pero sus patas traseras resbalaban en el pavimento mojado. Lágrimas invisibles se mezclaban con la lluvia en sus ojos, mientras su instinto de supervivencia la impulsaba a no rendirse. Nadie se acercó en esos primeros minutos eternos. Los pocos peatones que pasaban, envueltos en abrigos y paraguas, la miraban de reojo y seguían su camino, murmurando algo sobre «otro perro sucio» o «qué lástima, pero no es mi problema». Uno incluso la pateó ligeramente para apartarla del camino, como si fuera un obstáculo inanimado. Ferida,
con el corazón latiendo acelerado por el miedo y el dolor, se arrastró centímetro a centímetro, dejando un rastro de sangre que la lluvia intentaba borrar, pero que persistía como una acusación muda contra la indiferencia humana. Sus pensamientos, si es que un perro puede tenerlos en forma coherente, eran un remolino de recuerdos fragmentados. La calidez de una manta en su juventud, el sabor de una golosina robada, el terror de las noches solitarias. Pero en medio de la desesperación, una chispa de esperanza brillaba tenuemente. Al fondo de la calle, se erguía un edificio iluminado, un centro comercial con luces brillantes que prometían refugio y quizás, solo quizás, un alma compasiva. Ferida se dirigió hacia allí, arrastrando su cuerpo herido con una determinación que habría conmovido a cualquiera que se detuviera a observarla. Cada movimiento era una batalla, la pata rota enviaba oleadas de náuseas, la herida sangrante la debilitaba, y el frío penetrante la hacía tiritar incontrolablemente. El viento azotaba su pelaje empapado, y el ruido de la ciudad, bocinazos lejanos, sirenas distantes, parecía burlarse de su miseria. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de sufrimiento, llegó a la entrada del centro comercial. Las puertas automáticas se abrían y cerraban para los últimos clientes, y allí, montando guardia bajo un alero, estaba un hombre robusto de bigote gris y uniforme arrugado. Se llamaba Manuel, un guardia de seguridad que había emigrado de México años atrás en busca de una vida mejor, pero que había encontrado solo turnos interminables y una soledad que lo carcomía por dentro. Su expresión era endurecida por la rutina, ojos entrecerrados, brazos cruzados, una postura que disuadía a cualquier intruso. Manuel provenía de un pueblo rural donde los perros eran vistos como herramientas, guardianes de fincas o compañeros de casa, no como seres dignos de afecto. En su infancia, había perdido a un perro en circunstancias similares, atropellado por un camión en una carretera polvorienta, y aquel recuerdo lo había hecho endurecer su corazón contra la vulnerabilidad animal. Para no revivir el dolor, Ferida se acercó tambaleante, cojeando con la pata herida arrastrándose detrás, y se detuvo a sus pies. Sus ojos marrones, llenos de una súplica muda que trascendía las palabras, se clavaron en los de Manuel. Gimió bajito, un sonido que no era de amenaza sino de imploración desesperada, como si dijera, ayúdame, por favor, no me dejes morir aquí. El aire entre ellos se cargó de tensión. Ferida levantó la cabeza con esfuerzo, intentando lamer el aire cerca de su mano, un gesto instintivo de sumisión y petición. Manuel la miró de arriba abajo, notando la sangre que goteaba de su costado, el pelaje empapado que revelaba costillas prominentes, y la pata rota que colgaba como un peso muerto. En su mente, las órdenes estrictas de su jefe resonaban: mantén el área limpia, nada de vagabundos ni animales. Pero algo en los ojos de Ferida, esa mirada de puro sufrimiento y esperanza, comenzó a resquebrajar su armadura. Él dudó, su pie se levantó ligeramente como para espantarla, pero no completó el movimiento. En ese instante, el destino de Ferida pendía de un hilo, y el mundo parecía contener la respiración, esperando la reacción de este hombre que, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el pivote de una historia que conmovería a miles. Manuel frunció el ceño, murmurando para sí mismo en un español con acento mexicano: otro chucho mugriento, ¿qué hace aquí? Recordaba las noches en su pueblo natal, donde los perros callejeros eran comunes, pero también donde la pobreza no permitía lujos como ayudar a todos. Su esposa, fallecida años atrás, siempre había tenido un corazón blando para los animales, solía rescatar gatos y perros, alimentándolos con las sobras de la mesa familiar. Pero Manuel era práctico, endurecido por la migración, por los trabajos precarios en España, por la soledad de un viudo con hijos adultos que vivían lejos. Ferida, ajena a sus pensamientos, se acostó a sus pies con un suspiro exhausto, su cuerpo temblando por el frío y el dolor. La lluvia seguía cayendo, lavando la sangre que se acumulaba, y el guardia sintió un leve pinchazo en el pecho, un eco de compasión que luchaba por emerger. Los transeúntes comenzaban a notar la escena. Una pareja mayor se detuvo a lo lejos, observando con curiosidad, pero nadie intervenía aún. Ferida cerró los ojos por un momento, resignada, pero su cola se movió débilmente, un último intento de conexión. Manuel, con el uniforme empapado en los hombros, se preguntaba qué hacer, mientras el dolor de Ferida se convertía en un símbolo vivo de la crueldad humana que tanto había marcado su propia vida. La noche se extendía, y el sufrimiento de Ferida no era solo físico, era un cúmulo de abandonos, de rechazos acumulados que la habían llevado a este punto. Pensaba en los niños que le arrojaban piedras por diversión,
en los autos que la esquivaban a bocinazos, en las noches de hambre donde el estómago vacío era su compañero constante. Pero en Manuel, veía una posibilidad, una luz en la oscuridad. Él, por su parte, recordaba a su propio perro de infancia, un mestizo fiel que lo seguía a todas partes hasta aquel fatídico día. No otra vez, pensó, pero su mano se extendió tentativamente, rozando el aire sobre su cabeza. El suspense se palpaba, ¿sería este el comienzo de una redención, o solo otro capítulo de rechazo? Ferida gimió de nuevo, y Manuel se agachó ligeramente, su bigote gris temblando bajo la lluvia. La historia apenas comenzaba, pero ya prendía la atención de quien la presenciara, con detalles que dejaban el corazón en vilo, esperando el próximo giro en esta trama de dolor y esperanza. Manuel frunció el ceño al ver a la perra herida aproximándose con ese andar tambaleante que parecía un último esfuerzo por mantenerse en pie. La lluvia seguía cayendo sin piedad, como si el cielo mismo llorara por la miseria de las criaturas abandonadas en las calles de Madrid. Otro animal mugriento, pensó Manuel, con una mezcla de fastidio y resignación que se reflejaba en las arrugas profundas de su frente. Recordaba con claridad las órdenes estrictas de su jefe, un hombre severo y sin paciencia para distracciones: mantén el área limpia y libre de vagabundos, ya sean humanos o caninos. No queremos quejas de los clientes ni problemas con la salud pública. Manuel había oído esas palabras tantas veces que se habían grabado en su mente como un mantra inquebrantable, un escudo contra cualquier impulso de compasión que pudiera amenazar su empleo precario. En su tierra natal, México, donde creció en un pueblo polvoriento rodeado de campos de maíz, los perros callejeros eran una plaga común, tratados con indiferencia o con un palo para ahuyentarlos. Allá, la vida era dura, y la piedad era un lujo que pocos podían permitirse. Ferida se detuvo justo a sus pies, jadeando con respiraciones entrecortadas que salían como nubes de vapor en el aire frío de la noche. Su pata delantera colgaba inerte, como un apéndice roto y olvidado, balanceándose ligeramente con cada temblor de su cuerpo exhausto. La herida en su costado estaba abierta de par en par, exponiendo carne viva y rosada que palpitaba al ritmo de su corazón acelerado, un espectáculo grotesco que hacía que el estómago se revolviera. La sangre brotaba en un goteo constante, mezclándose con el agua de la lluvia que corría por el asfalto, formando riachuelos rojos que serpenteaban hacia las botas desgastadas de Manuel. Ella levantó la cabeza con un esfuerzo visible, sus músculos tensos y temblorosos, y lamió el aire vacío como si pidiera auxilio de la única manera que sabía, con un gesto instintivo de sumisión y desesperación. Sus ojos marrones, grandes y expresivos, brillaban con una mezcla de miedo paralizante y una esperanza frágil, como la llama de una vela a punto de extinguirse en la tormenta. Esos ojos no eran solo los de un animal, eran un espejo del sufrimiento acumulado, reflejando noches de hambre, días de soledad y el constante rechazo de un mundo que la veía como una molestia. El guardia la miró de arriba abajo, escrutando cada detalle con una mirada entrenada para detectar problemas. Notó cómo la lluvia lavaba la suciedad acumulada en su pelaje, revelando moretones antiguos que se extendían como mapas de batallas perdidas, uno en el cuello, probablemente de un collar que la había estrangulado en su abandono, otros en las costillas, huellas de patadas o peleas por comida. Por un momento, Manuel dudó, una fisura se abrió en su armadura de indiferencia. Pensó en su esposa, Rosa, que aún vivía en su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, siempre hablando de rescatar animales con esa pasión que él admiraba en silencio. Los perros son como niños perdidos, Manuel, le decía ella mientras alimentaba a los gatos del barrio con sobras de la cena. Rosa había crecido en un rancho mexicano donde los animales eran parte de la familia, no estorbos. Pero Manuel era práctico, endurecido por la vida, la migración a España en busca de un futuro mejor, los trabajos mal pagados, la pérdida de amigos en el camino. No hay tiempo para sentimentalismos, se repetía a sí mismo, apretando los labios bajo su bigote gris. Vete de aquí, chucha, murmuró en voz baja, usando un término despectivo que le recordaba su tierra natal en México, donde las palabras ásperas eran comunes para referirse a los perros errantes. Lo dijo casi por inercia, sin gritar, pero con suficiente firmeza para que resonara en el silencio roto solo por el golpeteo de la lluvia. Ferida no se movió, en cambio, se acostó a sus pies con un suspiro profundo, como si su cuerpo no pudiera sostenerse más, gimiendo suavemente en un tono que no era de queja, sino de súplica con todo su ser. El dolor la hacía temblar incontrolablemente, sus flancos subiendo y bajando en espasmos, y un hilo de sangre fresca se extendía hacia las botas de Manuel,
tocando el cuero gastado como una acusación silenciosa. Él levantó el pie instintivamente, como para espantarla con un gesto amenazante, pero ella no retrocedió. En su lugar, levantó la vista una vez más, con esos ojos que parecían perforar el alma, implorando no solo ayuda, sino comprensión. En ese instante preciso, cuando la tensión colgaba en el aire como una niebla espesa, un grupo de ancianos que salía del centro comercial vio la escena desarrollándose bajo las luces fluorescentes de la entrada. Eran jubilados españoles, envueltos en abrigos gruesos de lana que olían a naftalina y a recuerdos antiguos, apoyados en bastones tallados con manos artríticas. Venían de una tertulia semanal en el café del centro, donde compartían anécdotas de la posguerra, historias de hambre en los años 40, de familias separadas por la emigración, de amores perdidos en el fragor de la historia. Sus rostros, surcados por líneas de vida larga y dura, se iluminaban con la calidez de la camaradería, pero ahora se ensombrecían con horror al presenciar el drama. Una mujer de cabello blanco como la nieve, llamada Doña Carmen, se detuvo en seco, su bastón clavándose en el suelo mojado con un clac seco. Doña Carmen era una viuda de 80 años, originaria de un pueblo andaluz, con ojos azules que habían visto demasiado sufrimiento en su juventud durante la guerra civil. «Pobre criatura. ¿No ves que está herida?», exclamó, su voz temblorosa por la edad y la indignación que le subía por la garganta como bilis amarga. Su mano arrugada se llevó al pecho, como si el dolor de ferida resonara en su propio corazón frágil. Manuel, irritado por la interrupción, sintió un calor subirle al rostro bajo la gorra empapada. Respondió con rudeza, su acento mexicano tiñendo las palabras de un matiz áspero: «Señora, no es mi problema. Los perros de calle traen pulgas y enfermedades. ¿Quiere que el jefe me despida por esto?». Su tono era defensivo, como el de un hombre acorralado por sus propias dudas, pero las palabras salieron cortantes, cortando el aire como un cuchillo. Ferida, sintiendo la tensión creciente en el ambiente, intentó lamer la mano de Manuel en un último acto de desesperación, su lengua rosada extendiéndose con debilidad hacia los dedos callosos del guardia. Pero él la apartó bruscamente, con un movimiento reflejo que hizo que su bota rozara el costado herido, provocando que Ferida yelpara de dolor, un sonido agudo y desgarrador que resonó en la noche como un grito de auxilio primordial. El yelpo fue tan penetrante que los ancianos se estremecieron, y Doña Carmen ahogó un sollozo, cubriéndose la boca con una mano temblorosa. Los ancianos murmuraron entre sí, sacudiendo la cabeza con desaprobación, sus abrigos crujiendo con el movimiento. «¡Qué barbaridad!», susurró uno, un hombre alto con gafas empañadas por la lluvia. Otro, con acento mexicano que delataba su origen similar al de Manuel, intervino con voz ronca por los años y el tabaco: «Esto es inhumano, compadre. En México, a pesar de la pobreza, siempre hay un plato para un perro herido. Recuerda tus raíces». Ese señor, llamado Don José, había emigrado décadas atrás, huyendo de la violencia rural, y sus ojos castaños reflejaban luchas migratorias similares, cruces de fronteras, trabajos en negro, discriminación en una tierra extraña. La escena se tensaba como una cuerda a punto de romperse, el aire se cargaba de electricidad, con la lluvia como telón de fondo incesante. Ferida, exhausta hasta el límite, cerraba los ojos lentamente, su respiración volviéndose más superficial, resignada al rechazo humano una vez más, como si hubiera aceptado que el mundo era un lugar de crueldad interminable. Pero en el fondo de su alma canina, esa chispa de fe persistía, un instinto primordial que la impulsaba a no rendirse del todo, a esperar un milagro en medio de la tormenta. Doña Carmen, con determinación nacida de una vida de resiliencia, sacó su teléfono móvil de un bolso tejido a mano, sus dedos nudosos luchando con la pantalla táctil húmeda. «Voy a grabar esto», anunció con voz firme, a pesar del temblor en sus manos. El teléfono se encendió con un bip suave, y la cámara enfocó la escena: Ferida acurrucada, sangrando, Manuel de pie, con expresión confusa y defensiva, los ancianos como testigos mudos de una injusticia moderna. El video capturaba cada detalle: el goteo de la sangre, el gemido bajo de Ferida, las palabras ásperas del guardia. Don José se acercó un paso, su bastón golpeando el suelo para enfatizar: «En mis tiempos, un hombre de honor no ignoraba el sufrimiento ajeno». «¿Qué te pasa, hijo?». Manuel sintió un nudo en la garganta, pero su orgullo lo mantuvo erguido. La multitud crecía sutilmente, otros clientes saliendo del centro miraban con curiosidad, susurrando. Ferida abrió los ojos una fracción, mirando a Doña Carmen con gratitud instintiva, como si supiera que esta mujer mayor,
con su cabello blanco y su espíritu indomable, podría ser el catalizador de un cambio. La noche se volvía más fría, pero la tensión ardía, dejando a todos en vilo, preguntándose si la indiferencia de Manuel cedería o si Ferida enfrentaría sola su destino cruel. El murmullo de los ancianos se convirtió en un coro bajo de indignación, recordando épocas pasadas donde la comunidad era todo. Doña Carmen, mientras grababa, pensaba en su propia perra de juventud, perdida en la guerra, y lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas arrugadas. Manuel, sudando bajo su uniforme a pesar del frío, miró al suelo, evitando los ojos acusadores. Ferida temblaba, su herida palpitando con cada latido, y el hilo de sangre ahora tocaba la punta de la bota de Manuel, como un lazo invisible que los unía en ese momento pivotal. La escena era un tableau vivo de conflicto humano, la dureza contra la compasión, el deber contra el corazón. Y en el centro, Ferida, un ser inocente cuyo sufrimiento podía cambiarlo todo, si tan solo alguien diera el primer paso. La grabación de Doña Carmen, capturada con manos temblorosas pero decididas bajo la lluvia torrencial de esa noche madrileña, se extendió rápidamente por las redes sociales como un incendio forestal en verano seco. El video, apenas unos minutos de duración, mostraba la escena con crudeza implacable, la perra herida acurrucada en el suelo, el guardia Manuel apartándola con rudeza, y los ancianos como testigos indignados de una injusticia que resonaba en el alma colectiva. Indignante. Guardia rechaza ayudar a perra herida en pleno centro de Madrid, titularon los primeros posts en grupos de Facebook dedicados a personas mayores en España y México, esos rincones virtuales donde abuelas y abuelos compartían recetas antiguas, fotos de nietos y ahora, esta historia de crueldad humana que les removía recuerdos de sus propias vidas marcadas por el abandono y la resiliencia. En cuestión de horas, el clip saltaba de grupo en grupo, de WhatsApp familiar a timeline de Instagram, acumulando vistas y comentarios furiosos que clamaban justicia. ¡Qué vergüenza para España!, escribía una mujer desde Barcelona. En México, un perro es familia, no un estorbo, respondía otro desde Ciudad de México, evocando tradiciones de compasión en barrios humildes donde los animales compartían el pan escaso. Ferida, ajena por completo al revuelo digital que su sufrimiento había desatado, yacía inmóvil bajo la lluvia incesante, su cuerpo delgado convertido en una silueta patética contra el asfalto frío y resbaladizo. Su respiración era entrecortada, como un susurro de desesperación que se perdía en el ruido de la tormenta, cada inhalación un esfuerzo titánico contra el dolor que la consumía. La herida en su costado sangraba ahora con mayor profusión, un flujo rojo oscuro que se diluía en los charcos, infectándose con el agua sucia de la calle, cargada de basura urbana y contaminantes que aceleraban la agonía. Pequeños trozos de vidrio y tierra se incrustaban en la carne expuesta, provocando un ardor que se extendía como veneno por sus venas. Ferida no entendía el mundo humano de pantallas y likes, su mente instintiva, nublada por la fiebre incipiente, vagaba por recuerdos vagos de su vida pasada. Recordaba, en flashes borrosos, su etapa como cachorrita juguetona en un hogar cálido de un suburbio mexicano, donde manos infantiles la acariciaban y el olor a tortillas frescas llenaba el aire. Pero luego vino el abandono, la familia empacando cajas para mudarse a España en busca de mejores oportunidades, atándola a un poste oxidado con una cadena que le rozaba el cuello, prometiendo volver pronto. Nunca regresaron. Humanos crueles, pensaba su mente primitiva, un eco de traición que se repetía en cada encuentro fallido con peatones indiferentes. Ahora, bajo la lluvia, su pata rota palpitaba como un tambor de guerra, enviando oleadas de náuseas que la hacían gemir bajito, un sonido que parecía un lamento ancestral por todos los animales olvidados. Manuel, notando las miradas acusadoras de los ancianos que lo rodeaban como un jurado improvisado, se sintió acorralado, como un animal en una trampa que él mismo había tendido. Sus ojos, bajo la visera de su gorra empapada, recorrieron los rostros arrugados, doña Carmen con su teléfono aún en alto, capturando cada gesto, don José, el mexicano emigrado, con su bastón plantado firmemente como una declaración de principios. El aire se espesaba con la tensión, y Manuel, sudando pese al frío que calaba sus huesos, gritó con voz que pretendía ser autoritaria: «Váyanse, esto no es un espectáculo. Estoy trabajando». Pero sus palabras sonaban inseguras, quebradas por un temblor sutil que delataba el conflicto interno. En su pecho, un nudo se apretaba, recordaba su propia juventud en México, donde un perro similar a Ferida lo había acompañado en caminos polvorientos, hasta que un accidente vehicular lo arrebató, dejando una herida emocional que nunca cicatrizó del todo.
¿Era esto un eco del pasado, una oportunidad para redimirse o solo un problema más en su turno interminable? Los ancianos no se movieron un ápice, en cambio, formaron un círculo protector alrededor de Ferida, sus cuerpos frágiles pero decididos actuando como un escudo humano contra la lluvia y la indiferencia. Sus abrigos gruesos, impregnados del olor a café y tabaco de su tertulia reciente, goteaban agua, pero nadie parecía notarlo. Un hombre mayor, con un sombrero fedora ladeado que le daba un aire de galán de antaño, se agachó con dificultad, sus rodillas crujiendo como ramas secas bajo el peso de los años. Se llamaba Don Emilio, un veterano de la Guerra Civil Española que había visto horrores en trincheras fangosas, y ahora, con manos temblorosas por el Parkinson incipiente, sacó un pedazo de pan endurecido de su bolsillo interior, un remanente de la merienda en el café. Lo extendió hacia Ferida con gentileza, como si ofreciera un tesoro. «Toma, pobrecita, algo para que aguantes», murmuró con voz ronca, su acento madrileño cargado de nostalgia. Ferida lo olió débilmente, su nariz húmeda moviéndose apenas, pero el dolor era demasiado abrumador, su estómago, aunque hambriento, rechazaba cualquier esfuerzo, y solo pudo gemir en respuesta, un sonido que conmovió al grupo entero. La multitud crecía sutilmente, transeúntes curiosos se detenían a lo lejos, atraídos por el murmullo y las luces de los teléfonos que grababan. Manuel, presionado por la escena que se escapaba de su control, tomó su radio con manos sudorosas y llamó a su supervisor, la voz entrecortada por el viento: «Jefe, hay un perro herido aquí en la entrada, con un grupo de gente. ¿Qué hago?» La respuesta llegó fría y distante a través del aparato crepitante: «Échalo, Manuel. No queremos problemas con animales sucios ni demandas. Haz tu trabajo». Esas palabras cayeron como un balde de agua helada, reforzando su postura inicial, pero el revuelo ya era imparable. Los ancianos compartían el video en sus grupos de WhatsApp, y comentarios furiosos llegaban en tiempo real. «¿Qué corazón de piedra tiene ese guardia?», escribía una abuela desde Sevilla. «En México, ayudaríamos al instante, con un poco de tortilla y agua», respondía otra desde Guadalajara, evocando imágenes de patios comunales donde los perros eran parte de la familia extendida. Doña Carmen, con su teléfono vibrando por las notificaciones, leía en voz alta algunos mensajes, amplificando la indignación colectiva. Ferida abrió los ojos con esfuerzo, mirando a Manuel con una súplica muda que perforaba el alma como una daga afilada. Esos ojos marrones, empañados por el dolor, no acusaban, solo pedían, con una pureza que contrastaba con la complejidad humana. Él vaciló, su pie retrocediendo un paso involuntario, mientras en su mente el recuerdo de su perro de infancia, un mestizo fiel llamado Pancho, atropellado en una carretera rural mexicana, resurgía con fuerza vívida, el yelpo final, la sangre en el polvo, el vacío que siguió. La multitud crecía, una señora mexicana, emigrada como Manuel, con un rosario de madera en mano y un chal bordado sobre los hombros, se unió al círculo y rezaba en voz baja por la perra, sus labios moviéndose en un murmullo devoto: «Virgen de Guadalupe, protégela, dale fuerza». Sus palabras se entretejían con el golpeteo de la lluvia, creando una atmósfera cargada de emoción, donde llantos ahogados se mezclaban con murmullos de ira contenida. «No podemos dejarla así», susurraba don Emilio, aún agachado, ignorando el dolor en sus rodillas. «Es como si fuera uno de nosotros, abandonado por el mundo». Ferida, sintiendo el calor humano que la rodeaba por primera vez en años, el aroma a perfume antiguo de doña Carmen, el tabaco de don José, la calidez de los cuerpos cercanos, meneó la cola débilmente, un gesto apenas perceptible de gratitud en medio del caos. Era un movimiento instintivo, un atisbo de esperanza que conmovió a los presentes, haciendo que una lágrima rodara por la mejilla arrugada de la señora del Rosario. Manuel, sudando profusamente bajo su gorra, se preguntaba en silencio si había cometido un error irreparable. Su corazón latía acelerado, dividido entre el deber y una compasión dormida que comenzaba a despertar. La noche se volvía eterna, un limbo de lluvia y emociones crudas, donde el destino de Ferida pendía de un hilo invisible, tenso y frágil. Los ancianos formaban un baluarte inquebrantable, sus bastones como lanzas de solidaridad, y el video continuaba circulando, atrayendo más ojos virtuales que juzgaban desde la distancia. En ese momento, el mundo parecía contener la respiración, esperando el próximo giro en esta trama de rechazo y posible redención, con Ferida como el centro inocente de un drama que tocaba las fibras más profundas del alma humana. Doña Carmen levantó la vista del teléfono. «Ya tiene miles de vistas», anunció, su voz temblorosa pero triunfante.
Manuel tragó saliva, sintiendo el peso de la mirada colectiva, y por primera vez, dudó de su propia dureza. La tormenta no amainaba, pero en el aire flotaba la promesa de un cambio, un suspense que mantenía a todos, presenciales y virtuales, en vilo, con el corazón en un puño, anhelando que la compasión triunfara sobre la indiferencia. Los comentarios seguían llegando: llama a un veterinario ya, esto pasa todos los días en las calles, basta. Ferida gemía bajito, su pata rota enviando punzadas que la hacían temblar, pero el círculo protector le daba un resquicio de alivio. Don José se quitó su chaqueta y la extendió sobre ella, un gesto simple que simbolizaba la humanidad que Manuel aún luchaba por reconocer. La señora del Rosario continuaba su oración, sus cuentas de madera clicando rítmicamente, invocando milagros en una noche que parecía necesitar uno. Manuel, con la radio aún en mano, miró al supervisor invisible y luego a Ferida, preguntándose si obedecer significaba traicionar algo más profundo en sí mismo. El revuelo crecía, y con él, la presión. Teléfonos iluminaban la escena como estrellas caídas, capturando cada detalle para el mundo. Ferida cerró los ojos brevemente, soñando con un mundo sin dolor, mientras la multitud murmuraba planes: llevémosla nosotros, organicemos una colecta. La tensión era palpable, un clímax en construcción que dejaba a todos conteniendo el aliento, esperando que el guardia cediera o que el destino interviniera de alguna forma inesperada. A medida que el video grabado por Doña Carmen viralizaba a una velocidad vertiginosa, alcanzando miles de vistas en YouTube en apenas unas horas, el mundo digital se convertía en un torbellino de indignación y solidaridad que trascendía fronteras. El clip, titulado de manera impactante: "Guardia cruel ignora a perra moribunda en las calles de Madrid, reacción que te helará la sangre", se compartía como un reguero de pólvora en grupos de Facebook para jubilados, en cadenas de WhatsApp familiares y en timelines de Instagram donde influencers de animales lo reposteaban con emojis de corazones rotos y llamadas a la acción. Comentarios furiosos inundaban la sección: ¡qué inhumanidad! En España, así tratamos a los indefensos, escribía una abuela desde Valencia, recordando sus propios días de posguerra donde la compasión era el único bálsamo contra el hambre. Desde México, respuestas llegaban cargadas de nostalgia cultural: allá en mi pueblo, un perro herido es como un hermano, despide a ese guardia sin corazón, clamaba un usuario desde Puebla, evocando imágenes de patios empedrados donde los animales compartían el pozole sobrante. El algoritmo de YouTube lo impulsaba aún más, recomendándolo en feeds de personas mayores que pasaban las noches solitarias navegando por recuerdos y causas justas, convirtiendo a Ferida en un símbolo involuntario de la lucha contra la indiferencia humana. Ferida, por su parte, luchaba por mantenerse consciente en medio de esa tormenta de atención virtual, su cuerpo delgado y maltrecho convertido en el epicentro de un drama real que superaba cualquier guión cinematográfico. La lluvia seguía cayendo con saña, como lágrimas del cielo que se mezclaban con su sangre en charcos cada vez más amplios, y su pata rota palpitaba como un tambor de guerra ancestral, enviando ondas de dolor que reverberaban por todo su ser. Cada latido era una explosión interna, un fuego que ardía desde el hueso fracturado hasta los nervios expuestos, haciendo que su visión se nublara en oleadas de náuseas. La fiebre comenzaba a invadirla sigilosamente, como un invasor invisible que escalaba sus defensas debilitadas. Su temperatura subía grado a grado, provocando temblores incontrolables que agitaban su pelaje empapado. En su mente instintiva, flashes de supervivencia se entretejían con el agotamiento, recuerdos de noches acurrucada bajo puentes, robando migajas de un mercado al amanecer, o escapando de perros rivales en peleas por un territorio efímero. Ahora, yacía allí, en la entrada iluminada del centro comercial, con el asfalto frío presionando contra su herida abierta, donde la infección empezaba a enraizarse como raíces venenosas en tierra fértil. Gemía bajito, un sonido que no era solo de dolor físico, sino de una resignación profunda, como si su alma canina supiera que los humanos, una vez más, podrían fallarle. Los ancianos, transformados ahora en un grupo unido por una compasión inquebrantable que surgía de sus propias vidas marcadas por pérdidas y resiliencia, insistían con voces temblorosas pero firmes, formando un coro improvisado que presionaba a Manuel. «Llama a un veterinario, hombre de Dios, ¿no ves que se está muriendo?», exclamaba don Emilio, el veterano de guerra con su sombrero fedora ladeado, sus ojos grises brillando con la intensidad de quien había visto trincheras en llamas durante la guerra civil. Su bastón golpeaba el suelo mojado para enfatizar, un ritmo que parecía un llamado a la acción. Doña Carmen, con su cabello blanco revuelto por el viento, asentía vigorosamente, mientras don José, el emigrado mexicano, agregaba con acento nostálgico:
En mi tierra, no dejamos a nadie atrás, ni a un animal. Haz lo correcto, compadre. Manuel, con el rostro enrojecido por una mezcla de ira contenida y vergüenza creciente, negó con la cabeza una vez más, sus manos apretadas en puños junto a su uniforme arrugado. No es mi responsabilidad. Que se la lleven ustedes si tanto les importa. Pero su tono ya no era tan firme como antes, había un quiebre sutil en su voz, un temblor que delataba el remordimiento que crecía en su interior como una semilla regada por la culpa. En su mente, imágenes de su vida dura se arremolinaban, viudo desde hacía 5 años, con hijos adultos que vivían en México y apenas llamaban, trabajando turnos interminables por un salario mínimo que apenas cubría el alquiler de su pequeño apartamento en las afueras de Madrid. La soledad lo carcomía como un ácido lento, y ahora, esta perra herida parecía un espejo de su propio abandono emocional. Doña Carmen, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas y mezclándose con la lluvia, se arrodilló junto a Ferida con dificultad, ignorando el dolor en sus rodillas artríticas que crujían como ramas secas. Su mano temblorosa, adornada con un anillo de bodas desgastado, acarició la cabeza mojada de la perra con una ternura maternal que conmovía a los presentes. Pobrecita, has sufrido tanto por culpa nuestra, los humanos egoístas que te abandonamos a tu suerte, susurró con voz quebrada, su acento andaluz tiñendo las palabras de una calidez sureña. Ferida, en un esfuerzo supremo que parecía milagroso, respondió con un lametazo débil en la mano de la anciana, su lengua rosada rozando la piel arrugada como un beso de gratitud que tocaba el corazón de doña Carmen hasta lo más profundo. La mujer ahogó un sollozo, recordando sus noches solitarias en las calles de México, a donde emigró joven en los 60, huyendo de la pobreza rural. Allá, en barrios humildes de la Ciudad de México, había visto perros abandonados como Ferida, vagando entre mercados y basurales, y siempre les dejaba un poco de agua o pan, jurándose no volverse indiferente como el mundo que la rodeaba. Ese lametazo fue como un puente entre almas, un momento de conexión pura que silenció al grupo por un instante, haciendo que el viento pareciera callar en respeto. El guardia, viéndolo desde su posición erguida, sintió un pinchazo agudo en el pecho, como si una aguja invisible perforara su armadura de dureza. Su propia vida había sido un camino de espinas, nacido en un pueblo olvidado de Jalisco, México, donde el sol quemaba la tierra y la pobreza era el pan diario. La muerte de su esposa Elena en un accidente automovilístico similar, atropellada por un conductor ebrio que huyó, dejando un vacío que Manuel llenaba con trabajo obsesivo. Pero Ferida no era solo un perro, era un espejo de su soledad, un reflejo vivo de la vulnerabilidad que él mismo había sentido al emigrar a España, solo y sin red de apoyo. Sus ojos, bajo el bigote gris salpicado de gotas, se humedecieron ligeramente, aunque parpadeó para disimularlo. De repente, rompiendo el círculo tenso, un joven influencer llegó corriendo, atraído por el buzz en redes que ya bullía en su teléfono, notificaciones de Twitter y TikTok alertándolo de la tendencia local. Era un chico de 20 y pocos años, con cabello teñido y una cámara profesional en mano, vestido con una sudadera de marca que contrastaba con los abrigos antiguos de los ancianos. Esto es escandaloso. Grabaré para mi canal de rescates animales, dijo con voz entusiasta, enfocando a Manuel con su lente, capturando el drama en vivo para sus miles de seguidores. La presión aumentaba como una olla a punto de explotar, comentarios en vivo aparecían en su pantalla: despídelo ya, es un monstruo, salva a la perra, héroe anónimo, escribían usuarios desde España y México, donde la historia ya cruzaba el Atlántico gracias a emigrados que la compartían en grupos familiares. Ferida, gimiendo con un sonido que rasgaba el corazón, intentaba levantarse en un acto de instinto puro, sus patas traseras empujando contra el asfalto resbaladizo, pero caía de nuevo. Con un tut sordo, salpicando sangre fresca que manchaba los zapatos de los ancianos cercanos. Ese esfuerzo fallido fue como un clímax en miniatura, un momento que dejó a todos conteniendo la respiración, temiendo que fuera su último aliento. Los ancianos, impulsados por un instinto protector, formaron una cadena humana improvisada, enlazando brazos y extendiendo abrigos sobre Ferida como un toldo viviente, protegiéndola de la lluvia implacable que seguía azotando. Sus cuerpos frágiles, marcados por décadas de vida, se convertían en un baluarte contra el frío y la crueldad. Un señor español, veterano de guerra como don Emilio, contó una historia similar con voz grave y pausada, su bigote blanco moviéndose con cada palabra. En el frente, durante la batalla del Ebro, un perro como este salvó vidas alertándonos de bombardeos. Lo llamábamos Centinela, y murió por nosotros.
No dejes que esta pobrecita sufra lo mismo, guardia. Su relato, tejido con detalles vívidos de trincheras fangosas y explosiones lejanas, cargaba el aire de emoción palpable, haciendo que lágrimas silenciosas rodaran por rostros arrugados. Todos esperaban el próximo movimiento de Manuel, el aire cargado de suspense como en una película de suspense donde el héroe duda en el precipicio. Él miró a Ferida, y por primera vez, vio no un estorbo mugriento que amenazaba su empleo, sino un ser vivo sufriente, con ojos que reflejaban su propia alma herida. El clímax se acercaba inexorablemente, un punto de no retorno donde la redención pendía de un hilo, dejando a la audiencia virtual, que ahora contaba por decenas de miles, y presencial en vilo, con el corazón en un puño, anhelando que la compasión triunfara sobre la rigidez. Doña Carmen, aún arrodillada, susurró una oración más, su rosario apretado en la mano, mientras el influencer grababa cada segundo, amplificando el drama para el mundo. Ferida gemía bajito, su cola moviéndose débilmente como una bandera de esperanza, y Manuel sintió que su resolución se resquebrajaba, pieza por pieza, bajo el peso de aquellas miradas y recuerdos. La noche parecía eternizarse, pero en ese limbo de lluvia y emociones, un cambio se gestaba, un giro que mantendría a espectadores boquiabiertos, esperando ansiosos el desenlace de esta historia de rechazo y posible salvación. El viento aullaba con más fuerza, trayendo ecos de comentarios online que clamaban por justicia, y Manuel, por fin, bajó la vista, su mano temblando ligeramente al acercarse al radio una vez más, dudando entre el deber y el corazón. Ferida, en su agonía, parecía percibirlo, y un lametazo al aire vacío sellaba la tensión, dejando a todos en ascuas por lo que vendría después. Los ancianos murmuraban planes. Si no llama él, lo haremos nosotros, decía don José, sacando su propio teléfono con dedos nudosos. El influencer, con su canal en vivo, narraba: amigos, estamos presenciando un momento histórico, ¿cederá el guardia? Comentarios en pantalla volaban: hazlo por tu karma, piensa en tu madre, Manuel. Ferida temblaba, su fiebre escalando, pero el calor del círculo humano la sostenía, un resquicio de esperanza en la oscuridad. Manuel tragó saliva, su bigote gris temblando, y el mundo virtual contuvo el aliento colectivo, esperando que este hombre común se convirtiera en héroe inesperado. La emoción era un río desbordado, uniendo corazones a través de pantallas y distancias, en una narrativa que recordaba que, en el fondo, todos somos vulnerables como Ferida. Con el sol ya alto en el cielo de Madrid, pintando las calles con tonos dorados que contrastaban con la frialdad de la noche anterior, Ferida yacía en una camilla improvisada dentro de la pequeña clínica veterinaria cercana al centro comercial. El lugar olía a desinfectante, a medicamentos y a esperanza contenida. Las paredes blancas, salpicadas de carteles educativos sobre cuidado animal, parecían un refugio inesperado después del caos de la lluvia y la indignación. Ferida estaba conectada a sueros que goteaban lentamente en su pata delantera buena, líquidos claros que combatían la deshidratación y la infección que amenazaba con llevarse su vida. Su pelaje marrón, ahora limpio gracias a un baño rápido y cuidadoso que le habían dado los veterinarios, aún mostraba parches húmedos donde la sangre había sido lavada. La herida en su costado, profunda y fea, había sido limpiada con precisión quirúrgica, pero la inflamación la hacía palpitar visiblemente bajo el vendaje provisional. Su pata rota, inmovilizada con una férula temporal, colgaba con rigidez, y cada vez que intentaba moverla en sueños febriles, un gemido bajo escapaba de su garganta, un sonido que perforaba el silencio de la sala. Manuel no se apartaba de su lado. Sentado en una silla de plástico incómoda junto a la camilla, con el uniforme aún arrugado y manchado de barro seco, acariciaba la oreja suave de Ferida con manos que temblaban ligeramente. Sus dedos callosos, acostumbrados a abrir puertas, revisar cámaras de seguridad y escribir informes monótonos, ahora se movían con una ternura inesperada. «Te pondrás bien, Ferida», susurraba, nombrándola por primera vez en voz alta, inspirado en la herida que había marcado su cuerpo como una cicatriz eterna. El nombre salió de sus labios como una promesa, un compromiso silencioso que él mismo no terminaba de entender. El video original, ese que doña Carmen había grabado con manos temblorosas, había evolucionado en cuestión de horas. Ahora circulaban secuelas en YouTube y TikTok, mostrando la transformación del guardia que, de villano aparente, se había convertido en el hombre que cargó a la perra herida en brazos y la llevó adentro del centro comercial, ignorando las órdenes de su jefe. El título más visto era, De rechazo a rescate, el guardia que cambió de corazón por una perra moribunda. Millones de vistas acumuladas,
comentarios que llegaban desde España, México, Argentina, Colombia y más allá. Esto restaura mi fe en la humanidad, escribía una abuela desde Guadalajara. Lloré como niña viendo cómo la levantó, confesaba un señor mayor desde Málaga. Doña Carmen, sentada en el otro lado de la camilla, organizaba una colecta online desde su teléfono antiguo, sus dedos nudosos tecleando con determinación. Había creado un grupo en WhatsApp llamado Amigos de Ferida, y ya había más de 100 miembros, ancianos de tertulias madrileñas, jubilados mexicanos que seguían la historia desde sus hogares, incluso algunos jóvenes que se habían sumado al movimiento. Necesitamos fondos para la cirugía, la medicación, todo, explicaba en voz baja, mientras leía en voz alta los mensajes de apoyo que llegaban sin parar. Don José, el emigrado mexicano con su sombrero fedora ahora colgado en el respaldo de la silla, asentía y agregaba, yo pongo lo que pueda, aunque sea poco. En mi pueblo, cuando alguien sufría, todos poníamos un granito de arena. Ferida, despertando lentamente del efecto de los sedantes, abrió los ojos con dificultad. La luz de la clínica le resultó cegadora al principio, pero cuando enfocó la figura de Manuel, algo cambió en su mirada. Reconoció al hombre que la había apartado con rudeza la noche anterior, pero también al que, en un giro inesperado, la había alzado con cuidado, envolviéndola en su propia chaqueta para protegerla del frío. Su cola, débil pero decidida, se movió apenas sobre la manta, un meneo sutil que era como un gracias silencioso, un puente de confianza que se construía entre dos almas heridas. Sin embargo, el drama no había terminado. El veterinario, un hombre de mediana edad con gafas gruesas y bata blanca impecable, entró con el informe en mano y expresión seria. Examinó a Ferida con delicadeza, palpando la pata fracturada y revisando la herida infectada. Está grave, dijo con voz calmada pero firme. La infección está avanzada, y la fractura es compleja, hay desplazamiento de hueso y daño en los ligamentos. Necesita cirugía urgente, placas y tornillos para estabilizarla. Si no la operamos pronto, podríamos perder la pata, o peor. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la sala. Doña Carmen se llevó la mano al pecho, don José frunció el ceño y Manuel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cuánto cuesta?, preguntó con voz ronca, sabiendo que su salario mensual apenas cubría sus gastos básicos. El veterinario suspiró, entre la cirugía, anestesia, medicamentos postoperatorios y hospitalización, unos 1.500 euros, mínimo. La cifra resonó como un mazazo. Los ancianos se miraron entre sí, calculando pensiones escasas, ahorros menguantes. «¿Podremos pagarla?», murmuró doña Carmen, con lágrimas asomando de nuevo. Manuel, decidido en un instante que sorprendió incluso a sí mismo, se puso de pie. «Yo pongo lo que tengo», dijo, sacando su cartera vieja del bolsillo trasero del pantalón. Contó los billetes arrugados, su salario semanal recién cobrado, que había guardado para pagar el alquiler y comprar comida para el mes. «Aquí hay 300. Es todo lo que tengo ahora, pero lo doy». Extendió el dinero hacia el veterinario, que lo miró con sorpresa y respeto. Doña Carmen ahogó un sollozo de emoción, y don José puso una mano en el hombro de Manuel. «Eso es ser hombre de verdad, compadre», dijo con voz grave. El veterinario, conmovido, asintió, «Con esto y lo que se recaude en la colecta, lo haremos. No dejaré que esta perrita muera por dinero». En ese momento, el video se actualizaba en tiempo real. El influencer que había llegado la noche anterior subió una nueva entrega en vivo desde la clínica, narrando la escena con voz entrecortada. «Amigos, el guardia que todos criticamos anoche acaba de donar todo su sueldo para salvar a Ferida. Esto es increíble». Las vistas se dispararon, los donativos comenzaron a entrar en la cuenta de la colecta, 5 euros, 10, 20, mensajes acompañados de «Desde México con amor», «Desde Andalucía para Ferida», «Gracias por recordarnos que el corazón importa más que el deber». Manuel, transformado por completo, se sentó de nuevo junto a Ferida y contó su historia en voz baja, como si necesitara confesarse. «Perdí a mi perro así, por negligencia de un conductor que huyó. Era un cachorro que me seguía a todas partes en el pueblo. Cuando lo vi tirado en la carretera, sangrando, nunca me lo perdoné. No lo repetiré con ella». Sus palabras, dichas con acento mexicano marcado y ojos vidriosos, fueron capturadas por el teléfono del influencer y subidas al video. En España y México,
Personas mayores veían el canal desde sus casas, llorando de alegría al ver cómo un hombre común, endurecido por la vida, encontraba redención en el acto más simple, ayudar a un ser indefenso. Ferida, sedada pero consciente de la presencia cálida a su lado, soñaba con prados verdes donde corría sin dolor, con manos que la acariciaban sin rechazarla, con un hogar donde el abandono era solo un recuerdo lejano. El mundo esperaba su recuperación, ansioso por ver si la perra que había conmovido a millones sobreviviría a la cirugía, si su pata volvería a sostenerla, si su mirada volvería a brillar con esa esperanza pura que había derretido corazones de piedra. La clínica se llenó de una atmósfera especial, casi sagrada. Doña Carmen rezaba en voz baja, don José compartía anécdotas de perros rescatados en su juventud, y Manuel, por primera vez en años, sentía que no estaba solo. El suspense se mantenía vivo, la cirugía estaba programada para la tarde siguiente, y todos contenían el aliento, pendientes de cada actualización. El video seguía creciendo, uniendo generaciones y países en una causa común, la salvación de una perra que, sin saberlo, había devuelto la fe en la bondad humana. Ferida, inmóvil pero viva, era el centro de esa esperanza colectiva, y Manuel, su guardián inesperado, velaba su sueño con una devoción que nadie habría imaginado posible la noche anterior. Días después de la cirugía, la clínica veterinaria se había convertido en un pequeño santuario de esperanza y recuperación. El sol de Madrid entraba por las ventanas altas, bañando la sala de recuperación con una luz suave y cálida que parecía acariciar el pelaje recién limpio de Ferida. La operación había sido un éxito rotundo, más allá de lo que el veterinario había esperado en los momentos más críticos. El doctor, un hombre de voz calmada y manos expertas llamado Javier, había trabajado durante casi 4 horas, colocó placas de titanio, tornillos diminutos y suturas precisas para reconstruir la pata fracturada. Ahora, la extremidad estaba envuelta en un yeso azul brillante que cubría desde la pata hasta casi la articulación del hombro, dándole a Ferida un aspecto casi cómico, como si llevara una armadura de guerrera diminuta. El veterinario, conmovido por la historia que había visto viralizarse en su propio teléfono, decidió no cobrar nada por la intervención. Después de ver ese video, confesó mientras revisaba los puntos de sutura, no podía mirar a los ojos de esta perrita y pedir dinero. Es lo mínimo que puedo hacer por ella, y por todos los que la quieren. Ferida yacía sobre una manta gruesa y mullida, con el suero aún goteando lentamente en su vena. Su respiración era más tranquila ahora, profunda y rítmica, aunque cada tanto un leve gemido escapaba cuando intentaba mover la pata enyesada. El dolor postoperatorio era intenso, pero los analgésicos lo mantenían bajo control, permitiéndole descansar. Sus ojos marrones, antes nublados por la fiebre y el sufrimiento, comenzaban a recuperar brillo. Cuando Manuel entraba en la sala, ella lo reconocía al instante, las orejas se levantaban ligeramente, la cola golpeaba la manta con un ritmo débil pero constante, y un lametazo suave buscaba su mano. Manuel, que había pedido unos días libres en el trabajo, algo que nunca había hecho en años, llegaba todas las mañanas con una bolsa de tela llena de sorpresas, trocitos de pollo cocido sin sal, queso fresco cortado en cubitos pequeños, una pelota de goma suave que aún no podía usar pero que guardaba como promesa de días mejores. Se sentaba junto a ella en el suelo, sin importarle que el uniforme quedara manchado de pelos, y le hablaba en voz baja con su acento mexicano cálido y ronco: «Eres fuerte, Ferida, más fuerte que yo. Vas a correr otra vez, ya verás». El video final, titulado «El milagro de Ferida, de la calle al quirófano, historia que te hará llorar de emoción», había explotado en YouTube. Ya acumulaba millones de reproducciones, y los comentarios seguían llegando sin parar, especialmente de personas mayores en España y México. «Gracias por devolvernos la esperanza», escribía una abuela desde Sevilla. «En mi casa, en Guadalajara, vemos esto con mis nietos y lloramos juntos», confesaba otro. Ancianos que pasaban las tardes solos frente a la pantalla encontraban en esta historia un bálsamo para sus propios abandonos, para las familias lejanas, para los días en que sentían que el mundo ya no los necesitaba. Doña Carmen, convertida en la administradora oficial de la colecta, organizaba eventos benéficos virtuales, tertulias por Zoom donde contaban anécdotas de perros rescatados en su juventud, rifas de mantas tejidas a mano, incluso una subasta de fotografías antiguas de animales que habían marcado sus vidas. Cada donativo, por pequeño que fuera, era leído en voz alta en la clínica, y Manuel los anotaba en una libreta para agradecerlos personalmente después. Ferida, despertando poco a poco del letargo anestésico,
meneaba la cola con más fuerza cada día al ver a Manuel. El vínculo entre ellos se hacía más fuerte con cada visita, él le rascaba detrás de las orejas, ella apoyaba la cabeza en su regazo, y en esos momentos silenciosos se producía una comunicación sin palabras que conmovía a todos los que entraban en la sala. El veterinario comentaba asombrado, nunca había visto una recuperación tan rápida. Es como si supiera que la quieren, y eso la impulsa. Pero el giro emocional más profundo llegó una tarde, cuando Manuel, sentado junto a la camilla, confesó en voz baja, casi como si hablara consigo mismo, quiero quedármela. Cuando salga de aquí, quiero llevarla a casa. No soporto la idea de que vuelva a la calle. Doña Carmen, que estaba organizando donativos en el pasillo, entró justo a tiempo para oírlo y soltó un grito ahogado de alegría. Don José, que había llegado con una bolsa de frutas para compartir, se quitó el sombrero y se llevó la mano al pecho. Eso es lo que necesitaba oír, compadre. Esa perrita te eligió a ti. Los ancianos aplaudieron espontáneamente, un aplauso suave pero lleno de emoción, mientras Ferida, sintiendo la alegría en el aire, intentaba levantarse pese al yeso. Sus patas traseras empujaron con fuerza, logrando ponerse de pie por unos segundos antes de tambalearse y volver a acostarse. Todos rieron entre lágrimas, era la primera vez que Ferida intentaba levantarse por su propia cuenta desde la noche fatídica. Sin embargo, un obstáculo inesperado surgió como una nube oscura. Las regulaciones estrictas del centro comercial donde Manuel trabajaba prohibían tener mascotas en los apartamentos del personal de seguridad. El jefe, que ya había visto el video y recibido quejas internas, había enviado un mensaje seco: ni pienses en traer un perro al edificio. Es contra las normas. La noticia cayó como un balde de agua fría. Doña Carmen frunció el ceño, no puede ser. Después de todo lo que ha pasado. Don José sacudió la cabeza, esto no se queda así. La multitud de seguidores en redes sociales protestó al instante. El influencer que había documentado toda la historia abrió una petición en change.org, salven a Ferida y Manuel. Permitan que el guardia que rescató a la perra herida pueda adoptarla. En pocas horas, la petición superó las 50.000 firmas, con mensajes que llegaban desde todos los rincones. En México, un perro es sagrado, no pueden separar a quien se salvó mutuamente, esto es más importante que cualquier regla. En México, parientes lejanos de Manuel, que habían seguido la historia desde sus celulares en pueblos remotos, llamaron emocionados, estamos orgullosos de ti, hermano. No te rindas. El suspense se mantenía vivo, manteniendo a los espectadores enganchados a las actualizaciones diarias. Manuel, decidido, comenzó a abogar por cambios, escribió cartas al administrador del edificio, habló con compañeros de trabajo que también habían visto el video, incluso planeaba una pequeña protesta pacífica en la entrada del centro comercial si era necesario. Ferida, ajena a las batallas legales y burocráticas, jugaba suavemente con la mano de Manuel, lamiendo sus dedos con devoción. Cada lametazo era una afirmación de que, para ella, ese hombre ya era su hogar. Los ancianos formaron un club informal llamado Amigos de Ferida, planeando adopciones para otros perros callejeros que aún vagaban por Madrid. La historia tocaba fibras profundas en el público mayor, recordaba tiempos en que la comunidad era más fuerte, cuando ayudar al vecino, o al animal del vecino, era un deber moral. Todos esperaban el desenlace perfecto, con el corazón latiendo fuerte. ¿Lograrían Manuel y Ferida quedarse juntos? ¿Triunfaría el amor sobre las reglas frías? Cada día que pasaba, Ferida se fortalecía, y con ella, la esperanza colectiva de miles de personas que, desde sus hogares en España y México, seguían esta historia como si fuera la suya propia. Manuel, transformado por completo, miraba a Ferida y sentía que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Vamos a ganar esta pelea, chiquita, le susurraba, mientras ella apoyaba la cabeza en su regazo, cerrando los ojos con confianza absoluta. La recuperación física era solo el comienzo, la verdadera sanación ocurría en el alma, y en ese pequeño cuarto de clínica, dos seres rotos por la vida comenzaban a reconstruirse mutuamente, dejando a la audiencia en ascuas por el final feliz que, todos lo sabían en el fondo, tenía que llegar. Semanas después, el sol de Madrid se filtraba a través de las hojas verdes de los árboles del Parque del Retiro, pintando manchas doradas en el césped donde Ferida corría por primera vez con libertad. Su pata,
Ahora libre del yeso azul que había sido su prisión durante tantos días, se movía con una elasticidad sorprendente, aunque aún con un leve cojeo que recordaba la batalla que había librado. El veterinario había dicho que la recuperación era milagrosa, los tornillos y placas habían soldado perfectamente, los ligamentos se habían fortalecido con ejercicios diarios y la herida en el costado era solo una cicatriz rosada y fina, casi invisible bajo el pelaje que había recuperado su brillo marrón cálido. Ferida trotaba con alegría contenida, olfateando flores, persiguiendo mariposas que revoloteaban cerca del estanque, y cada tanto se detenía para mirar hacia atrás, asegurándose de que Manuel estuviera allí, caminando a su lado con una sonrisa que nadie le había visto en años. Manuel llevaba una correa larga en la mano, pero la soltaba casi siempre. Ferida no se alejaba. Regresaba a él una y otra vez, apoyando la cabeza en su pierna, lamiendo su mano con devoción que parecía decir, aquí estoy, y aquí me quedo. Él se agachaba, le rascaba detrás de las orejas y murmuraba con su acento mexicano suave, mira cómo corres, chiquita. Pareces que nunca te pasó nada. En esos momentos, el guardia de seguridad de bigote gris y mirada endurecida se transformaba en un hombre común, vulnerable, que había encontrado un propósito nuevo en la vida. Con permiso especial obtenido tras una larga negociación, y gracias a las miles de firmas recolectadas en la petición online que había conmovido al administrador del edificio, Ferida se había convertido oficialmente en su compañera inseparable. El jefe, presionado por la opinión pública y por el hecho de que el centro comercial había ganado publicidad positiva como el lugar donde nació una historia de redención, cedió finalmente, está bien, pero que no ensucie nada y que no moleste a los clientes. Manuel aceptó las condiciones con una inclinación de cabeza, pero en su interior sabía que Ferida nunca sería una molestia, al contrario, se había convertido en un símbolo de esperanza para muchos. El video final, subido con el título, El milagro de Ferida, de la calle al hogar, historia completa que te hará llorar de alegría, acumuló millones de vistas en pocas semanas. Ya no era solo un clip viral, era una serie documental improvisada que seguía cada paso de la recuperación. El influencer que había llegado aquella noche lluviosa se convirtió en el narrador oficial, actualizando con voz emocionada, amigos, miren esto, Ferida corre, salta, juega. Y el guardia que todos criticamos ahora es su mejor amigo. Los comentarios llegaban en oleadas, especialmente de personas mayores en España y México. Gracias por esta historia. A mis 83 años, me recordó que nunca es tarde para cambiar, escribía una señora desde Córdoba. En mi casa en Monterrey vemos esto todas las noches con mis hijos y nietos. Nos enseña que el corazón puede sanar, respondía un abuelo mexicano. Ancianos que vivían solos encontraban consuelo en ver cómo un hombre endurecido por la vida y una perra abandonada se habían salvado mutuamente. Doña Carmen, con su energía incansable pese a los años, organizaba eventos benéficos cada fin de semana. En el retiro, bajo la sombra de los castaños, reunía a decenas de jubilados que llevaban mantas, termos de café y galletas caseras. Ferida era la estrella, corría entre las piernas de los ancianos, dejaba que la acariciaran, se acostaba a sus pies mientras contaban historias. Yo tuve un perro en la guerra, recordaba don Emilio con voz temblorosa. Lo perdí en una explosión, pero salvó a muchos de nosotros. Ver a Ferida así, es como si me devolviera algo que creía perdido. Don José, el emigrado mexicano, compartía anécdotas de su juventud. En mi pueblo, los perros cuidaban la casa, pero también cuidaban el alma. Esta perrita nos está cuidando a todos. La colecta seguía creciendo, fondos para esterilizaciones, para comida de perros callejeros, para pequeñas clínicas móviles que atendían animales en barrios pobres de Madrid y, por extensión, enviaban ayuda a refugios en México, pero el clímax emocional llegó una tarde soleada, en un picnic improvisado que los ancianos organizaron en honor a Ferida y Manuel. Extendieron mantas bajo un sauce llorón, cerca del estanque donde patos nadaban perezosamente. Doña Carmen llevó su famoso bizcocho de limón, don José trajo tacos de carnitas hechos con receta de su madre, otros aportaron frutas, queso y vino tinto. Manuel llegó con Ferida a su lado, la perra luciendo un collar nuevo de cuero azul que doña Carmen había comprado con donativos. Se sentaron en círculo, y el aire se llenó de risas, de relatos antiguos y de silencios cómodos. Manuel, con Ferida echada sobre sus piernas, habló por primera vez abiertamente, los humanos fallamos mucho. Yo fallé al principio con ella. La aparté, la rechacé.
pero ella no me guardó rencor. Me enseñó que la redención no es un lujo, es una necesidad. Gracias a Ferida, volví a creer en la bondad, en la mía y en la de los demás. Sus palabras, dichas con voz quebrada y ojos brillantes, hicieron que el grupo guardara silencio. Doña Carmen se secó una lágrima con el dorso de la mano, don José asintió con gravedad, y los demás ancianos miraron a Ferida con una ternura infinita. La perra, sintiendo la emoción en el aire, se levantó con cuidado, dio una vuelta alrededor del círculo y se detuvo frente a cada uno, lamiendo manos arrugadas, apoyando la cabeza en rodillas temblorosas. Era como si entendiera que aquellos seres mayores, con sus vidas llenas de pérdidas y batallas, también necesitaban ser sanados. Ferida rodó en la hierba, se revolcó con alegría pura, y luego regresó a Manuel, acostándose a su lado con un suspiro de satisfacción. En ese instante, simbolizaba algo mucho más grande que una perra rescatada, era la esperanza encarnada, la prueba viva de que el amor transforma, que la compasión vence a la crueldad, que incluso en un mundo lleno de abandonos, hay segundas oportunidades. Las redes sociales bullían con fotos y videos del picnic, historia que cambia vidas, titulaban. De la revolta a la redención, escribían en comentarios. En México, abuelas contaban la fábula a sus nietos alrededor de la mesa, enseñándoles que ayudar a un animal es ayudar al alma propia. En España, grupos de jubilados creaban clubes similares, saliendo a buscar perros callejeros para darles una chance. El suspense de las primeras partes se había resuelto en lágrimas de alegría, en sonrisas que iluminaban rostros cansados, en una certeza profunda: el bien, cuando se elige, siempre triunfa. Ferida, durmiendo ahora en una cama cálida en el pequeño apartamento de Manuel, soñaba con aventuras futuras, paseos largos por el retiro, tardes de juegos con niños que la visitaban, noches acurrucada junto a su mano, olvidando para siempre el frío de la calle, el dolor de la herida, la soledad del abandono. Manuel, sentado en su sofá con Ferida a sus pies, miraba por la ventana hacia las luces de Madrid y sentía, por primera vez en mucho tiempo, que su vida tenía sentido pleno. Gracias, chiquita, susurraba, acariciando su cabeza. Ella levantaba la vista, meneaba la cola lentamente y apoyaba el hocico en su rodilla, sellando un pacto eterno. La historia había terminado, pero su eco seguía resonando en miles de corazones, recordando a todos, especialmente a los mayores, que habían visto tanto dolor, que la bondad existe, que puede nacer en la noche más oscura, y que un lametazo débil bajo la lluvia puede cambiarlo todo. Semanas más tarde, el otoño madrileño había teñido los árboles del Parque del Retiro con tonos ocres y rojizos, y el aire fresco llevaba el aroma dulce de las castañas asadas que vendían los ambulantes en las esquinas. Ferida corría libre por los senderos de grava, su pata ya completamente recuperada moviéndose con una elasticidad que parecía desafiar el recuerdo de la fractura. El veterinario había dicho que era un caso excepcional, los huesos habían soldado con fuerza, los músculos se habían reconstruido con rapidez gracias a los paseos diarios y al amor constante que recibía. Ahora, su pelaje marrón brillaba bajo el sol tibio, y cada vez que saltaba para atrapar una hoja que caía, su cola se movía como un metrónomo de pura alegría. Manuel caminaba a su lado con pasos tranquilos, la correa enrollada en la mano aunque nunca la necesitaba. Ferida volvía a él cada pocos metros, rozaba su pierna con el hocico y continuaba explorando, segura de que su humano siempre estaría allí. El permiso especial había llegado después de una batalla burocrática que duró días, pero que terminó en victoria. El administrador del edificio del centro comercial, presionado por las miles de firmas, los mensajes de apoyo y la publicidad positiva que la historia había generado para el lugar, firmó finalmente la autorización. Ferida puede vivir contigo, Manuel. Pero que se comporte. Manuel había leído el documento con manos temblorosas, y esa misma tarde llevó a Ferida a casa por primera vez. El apartamento era pequeño, humilde, con muebles viejos y paredes que habían visto mejores días, pero para Ferida fue un paraíso: una cama mullida en una esquina del salón, un cuenco de agua siempre fresco, juguetes que Manuel compró con el dinero que le sobraba después de pagar las cuentas. Por las noches, ella se acurrucaba a sus pies mientras él veía la televisión con el volumen bajo, y Manuel, que durante años había dormido solo con el eco de sus propios pensamientos, ahora sentía el calor de un cuerpo vivo junto al suyo, un recordatorio constante de que la soledad tenía remedio. El video final, titulado Ferida en casa, el final feliz que todos esperábamos, historia que te hará sonreír y llorar al mismo tiempo, superó los 10 millones de vistas en menos de un mes.
El influencer que había seguido cada paso de la historia subió un montaje emotivo, imágenes de la noche lluviosa, el rechazo inicial, el momento en que Manuel la levantó en brazos, la cirugía, los primeros pasos cojos, los paseos en el parque y, finalmente, Ferida corriendo libre con Manuel sonriendo al fondo. La música de fondo, una melodía suave de piano con toques de guitarra española, acompañaba textos en pantalla que decían, de la indiferencia al amor incondicional. Los comentarios eran un torrente de emoción, especialmente de personas mayores. A mis 78 años, esta historia me dio ganas de seguir viviendo, escribía una mujer desde Bilbao. En México, mi abuela la cuenta como si fuera un cuento de hadas, pero es real, respondía un joven desde Oaxaca. Ancianos que habían perdido mascotas en el pasado encontraban consuelo, otros, que vivían solos, escribían, quiero adoptar un perro ahora mismo. Doña Carmen, con su cabello blanco más brillante que nunca bajo el sol otoñal, organizaba reuniones semanales en el parque. Llevaba su silla plegable, un termo de café y una bolsa llena de galletas de mantequilla que horneaba ella misma. Los ancianos llegaban uno a uno, don Emilio con su bastón tallado, don José con su sombrero fedora y una sonrisa permanente, otras señoras con chalecos de lana y rosarios en el bolso. Se sentaban en círculo alrededor de Ferida, que se dejaba acariciar por todos, rodaba en la hierba y lamía manos arrugadas con una paciencia infinita. En esas tertulias, contaban historias de sus vidas, el perro que había salvado a don Emilio durante la guerra, el gato que acompañó a doña Carmen en los años duros de la posguerra, el mestizo que don José había dejado en México cuando emigró. Ferida escuchaba, quieta, como si entendiera que aquellas personas mayores también habían sido heridas por la vida y necesitaban ser sanadas. El clímax emocional de toda la historia llegó precisamente en una de esas tardes. Manuel organizó un picnic especial, invitando a todos los que habían formado parte del milagro. Extendieron mantas bajo un gran castaño, trajeron empanadas, tortillas de patatas, frutas frescas y una tarta que doña Carmen había decorado con la silueta de una perra hecha de chocolate. Ferida, con un lazo azul atado al collar nuevo, se movía entre ellos, recibiendo caricias y trocitos de comida que todos le daban a escondidas. Cuando el sol comenzó a bajar, Manuel se puso de pie, con la voz ligeramente temblorosa, quiero decirles algo. Hace unos meses, yo era un hombre que solo cumplía órdenes, que apartaba a los que sufrían para no complicarse la vida. Ferida me cambió todo. Ella no me juzgó cuando la rechacé. Solo esperó, con esos ojos que parecen ver el alma. Gracias a ella, aprendí que los humanos fallamos, pero podemos levantarnos. Gracias a ustedes, que no me dejaron ser indiferente, sus palabras cayeron en un silencio profundo. Doña Carmen se llevó la mano al pecho, con lágrimas rodando por sus mejillas. Don José se quitó el sombrero y lo apretó contra el corazón. Los demás ancianos asintieron, algunos llorando abiertamente, otros sonriendo con esa sonrisa serena de quien ha vivido mucho. Ferida, sintiendo la emoción, se levantó y dio una vuelta lenta alrededor del grupo, deteniéndose frente a cada uno. Lamió la mano de doña Carmen, apoyó la cabeza en la rodilla de don Emilio, rozó la pierna de don José. Era como si, con cada gesto, les dijera, ustedes también me salvaron. Luego regresó a Manuel, se sentó a su lado y apoyó el hocico en su muslo, cerrando los ojos con un suspiro de paz absoluta. En ese instante, con el sol poniéndose detrás de los árboles y tiñendo el cielo de naranja y rosa, Ferida rodó en la hierba una vez más, patas al aire, cola moviéndose como loca, y todos rieron entre lágrimas. Era un momento de pura felicidad, de esos que se graban en el alma para siempre. Las redes sociales se llenaron de fotos y videos de ese picnic, historia que cambia vidas, de la crueldad a la redención. Gracias, Ferida, por recordarnos que el amor siempre gana. En México, abuelas la contaban a sus nietos como una lección de vida. En España, grupos de jubilados creaban asociaciones para rescatar animales callejeros, inspirados en lo que habían visto. Ferida, ahora famosa en su pequeño mundo, aparecía en fotos virales con su pelaje lustroso y ojos brillantes de felicidad. Pero lo más importante no era la fama, era que dormía cada noche en una cama cálida, que despertaba con caricias, que paseaba sin miedo y que, cuando Manuel llegaba del trabajo, corría a la puerta meneando la cola como si él fuera el centro del universo. Manuel, sentado en su sofá con Ferida acurrucada a su lado, miraba por la ventana las luces de la ciudad y sentía, por primera vez en décadas, que su vida estaba completa. Gracias, Ferida,
susurraba, acariciando su cabeza. Ella levantaba la vista, lamía su mano y apoyaba el hocico en su regazo, sellando un vínculo que nada ni nadie podría romper. La historia había terminado, pero su luz seguía iluminando miles de corazones, especialmente los de las personas mayores que, desde sus casas en España y México, veían en Ferida un recordatorio poderoso, que incluso después de mucho sufrimiento, el amor puede llegar en la forma más inesperada, y que basta con abrir el corazón para que todo cambie. Al final, Ferida no solo sanó su cuerpo maltrecho, sanó almas que llevaban años cargando heridas invisibles. En el pequeño apartamento de Manuel, en una calle tranquila de las afueras de Madrid, la perra marrón se convirtió en el centro de un hogar que nunca había conocido verdadera calidez. Cada mañana, cuando el sol entraba por la ventana entreabierta, Ferida se estiraba sobre la alfombra raída, bostezaba con esa gracia canina que hace que el mundo parezca más amable, y esperaba a que Manuel se levantara. Él, con el uniforme ya planchado para el turno, se agachaba a su lado, le ponía el collar azul que doña Carmen había elegido, y salían juntos al mundo, como si nunca hubieran estado separados. Manuel ya no era el mismo guardia de mirada dura y respuestas cortantes. La experiencia con Ferida lo había transformado desde adentro. En el centro comercial, donde antes caminaba con pasos mecánicos y evitaba cualquier contacto innecesario, ahora saludaba a los clientes con una sonrisa tímida, contaba la historia cuando alguien preguntaba por el perro que a veces lo acompañaba en la puerta, y había empezado a hablar con sus compañeros sobre la importancia de ayudar a los animales callejeros. Junto a doña Carmen, don José y un grupo creciente de jubilados, formó un pequeño colectivo de voluntarios que se reunía todos los sábados. Salían en furgonetas prestadas a buscar perros abandonados en parques, polígonos industriales y descampados. Los alimentaban, los llevaban al veterinario, los esterilizaban y buscaban hogares temporales o definitivos. Manuel era el que cargaba a los más débiles, el que hablaba con voz suave para calmarlos, el que repetía una y otra vez: cada animal merece una segunda oportunidad, como Ferida me la dio a mí. Ferida, convertida en una especie de embajadora sin saberlo, aparecía en las fotos que los voluntarios subían a las redes. Su historia seguía viva en YouTube. El canal del influencer que había documentado todo desde la primera noche ahora tenía más de 2 millones de suscriptores. Los videos nuevos mostraban rescates, adopciones, testimonios de familias que habían abierto sus puertas gracias a ella. Ferida nos enseñó que un lametazo puede cambiar una vida, decía el narrador en cada entrega. En España, grupos de jubilados formaban sus propios equipos de rescate en pueblos y ciudades pequeñas. En México, la historia se compartía en mercados, iglesias y tertulias familiares, inspirando a abuelas y abuelos a salir a las calles con comida y agua para los perros que vagaban solos. Manuel comenzó a dar charlas en centros de mayores y colegios. Al principio le costaba hablar en público, su acento mexicano marcado y su timidez natural lo hacían tartamudear, pero cuando miraba a Ferida sentada a sus pies, meneando la cola con orgullo, encontraba las palabras. Yo era como muchos de ustedes, endurecido por la vida, pensando que ayudar era un lujo que no podía permitirme. Ferida me mostró que la bondad no es un gasto, es una inversión. Cada vez que ayudamos a un animal, ayudamos a la parte más pura que llevamos dentro. Sus palabras, dichas con sencillez, tocaban fibras profundas. Ancianos que habían perdido hijos lejanos, que vivían con pensiones escasas y recuerdos pesados, se acercaban después para abrazarlo, para acariciar a Ferida, para contarle sus propias historias de perros que habían marcado sus vidas. Gracias por recordarnos que todavía podemos hacer algo bueno, le decían con voces temblorosas. Ferida, mientras tanto, vivía una vida plena que contrastaba con los años de calle. Paseaba por el Retiro cada tarde, jugaba con niños que la reconocían de los videos, se dejaba fotografiar por turistas que pedían permiso con sonrisas emocionadas. En casa, dormía en una cama especial que Manuel había comprado con el dinero de una donación colectiva. Por las noches, cuando la ciudad se quedaba en silencio, Manuel se sentaba en el sofá con una taza de café y Ferida acurrucada contra su pierna. Él le contaba cosas en voz baja, recuerdos de su pueblo en Jalisco, anécdotas de su esposa Elena, sueños que había dejado guardados por miedo a que no se cumplieran. Ferida escuchaba con la cabeza ladeada, los ojos brillantes, como si entendiera cada palabra. La historia de Ferida se convirtió en un faro de esperanza para miles de personas mayores en España y México. En grupos de WhatsApp llenos de abuelos y abuelas, se compartían fotos de perros rescatados con el hashtag #gracias a Ferida.
Si una perrita herida pudo cambiar un corazón de piedra, nosotros también podemos, escribían. Refugios en Madrid y en varias ciudades mexicanas recibieron donaciones récord, comida, mantas, medicinas, juguetes. Familias que nunca habían considerado adoptar lo hicieron inspiradas en la historia. Niños dibujaban a Ferida en clase y escribían redacciones sobre compasión. Ancianos que se sentían olvidados encontraban un propósito nuevo: salir a alimentar gatos callejeros, organizar colectas, visitar refugios. Manuel y Ferida se convirtieron en símbolos vivos de que el bien triunfa sobre la crueldad humana. En una tarde de invierno, cuando la nieve cayó por primera vez en años sobre Madrid, Manuel llevó a Ferida al parque cubierto de blanco. Ella corrió en círculos, dejando huellas en la nieve, y luego regresó a él, saltando sobre sus piernas, lamiéndole la cara con alegría desbordada. Manuel se rió como no lo había hecho en décadas, abrazándola fuerte, sintiendo que todo el dolor pasado valía la pena por ese momento. Al final, Ferida no solo encontró un hogar, devolvió la fe en la humanidad a quienes la habían perdido. Manuel encontró familia en los ancianos que lo acompañaban, en los voluntarios que trabajaban codo a codo, en los miles de personas que seguían su historia desde pantallas lejanas. Y Ferida, en brazos de su humano, meneaba la cola eternamente, un final feliz que dejaba a todos con sonrisas y lágrimas. Porque en un mundo donde la indiferencia parece ganar muchas veces, el amor, simple, puro, incondicional, siempre encuentra la forma de transformar todo. La lección perduraba en cada corazón que había sido tocado: nunca es tarde para abrir los ojos, para tender una mano, para elegir la bondad. Ferida, con su cicatriz apenas visible y su mirada llena de luz, era la prueba viviente de que incluso en la noche más oscura, un pequeño acto de compasión puede encender un amanecer que ilumina a muchos. Y así, la historia de una perra herida que imploró ayuda a un guardia terminó no con dolor, sino con una esperanza que se extendía como ondas en un estanque, llegando a todos los rincones donde alguien, en algún lugar, necesitaba recordar que el amor siempre, siempre, encuentra su camino. Fin.